nombre es Zenaya Tolentino Aquino y vivo en el distrito de Aucayacu, en la región de Huánuco. Bueno, antes que mi accidente tenía 15 años. Estaba en el colegio estudiando, terminando mi secundaria. Vivía en mi casa sola, mis padres en el campo. Mi sueño más grande era tener ser profesional y lo que yo más deseaba hacer era estudiar administración de empresas y a la vez también viajar, tener esta posibilidad de viajar, conocer lugares. Y el año 96, exactamente un 3 de noviembre, me pasó un accidente. Como en la zona donde yo vivo había mucho lo que es la violencia política, yo estaba andando por la plaza, me fui para el mercado y es donde empezó una balacera. Para decirles, fue una desgracia porque yo vi muertos en la plaza, muertos en la calle, personas sangrándose, pidiendo apoyo, pero no había quien les ayude. Y a mí me llegó una bala, ¿verdad? Que ni me daba cuenta, pero simplemente yo sentí que la bala entró a mi cuerpo. Está como que algo te entra caliente y te sacude en ese momento. No me di cuenta tampoco que me había llegado la bala, sino que cuando yo ya traté de levantarme y caminar es donde yo ya me caigo y donde mis compañeros a mí me levantan y me ven que estoy sangrando. Ahí recién me dan cuenta que estoy con una bala, o me llegó una bala, ¿no? Para que me lleven al centro de salud era muy difícil porque no había motos, prácticamente el pueblo estaba silencio, no había quien ayude. Mis compañeros me llevaron a lo que es centro de salud y ahí me pasaron lo que es al hospital de Tingo María. De ahí me pasaron a Lima y ahí estuve haciendo mis tratamientos. Duré muchos años en tratamientos de hospital en hospital, pero no logré volver a caminar hasta hoy en día que estoy así. Desde el momento que yo caí en la silla de ruedas, mi vida ha sido encerrarme, no salir, estar yo en 4 paredes, en un cuarto con mi familia. No era de persona de salir, no he completado mis estudios por motivo también de mi discapacidad. Tuve muchas ganas de estudiar, tuve muchas ganas de ser profesional, de ser alguien en la vida. Todo eso, mis sueños se me truncó, ¿no? De sacar adelante a mis padres, de que ya no estén en el campo. Porque desde ese momento para atrás de que yo me había caído así, yo no era de salir de mi casa. Más que todo porque la gente me veía, o tenía vergüenza, o qué me dirán, o qué, no sé, pensar, ¿no? Cuando en el año 2012 conocí a lo que es Renacer, es donde ellos me cambiaron la idea o me ayudaron, me apoyaron a que yo salga adelante, a que yo pueda salir de mi casa, juntamente con la asociación que tenemos ahora, que es Vida y Esperanza. Doy gracias a ellos porque sí, gracias a ellos yo estoy ahorita donde ustedes me pueden ver fuera de mi casa y estoy yendo a superarme, estoy yendo a lo que es talleres, a donde yo pueda progresar, hacia ser una persona que tenga, ¿no? que se vale por sí sola, no estar dependiendo de un familiar. Mi vida ha cambiado, más de lo que era antes, porque antes yo estaba encerrada en mi casa más que todo, pero ahora no, ahora mi vida es más amigable con la persona. Nada en esta vida es fácil, pero si tú lo pones de tu parte, se logra. Si tú pones de tu parte y dices, yo quiero hacer esto, lo hago, lo haces. No hay que dejarse privar por la discapacidad que tienes. Hay que estudiar. Ahora yo me doy cuenta porque ahora estoy terminando lo que es mi secundaria. Quiero sacar mi certificado de estudio porque quiero continuar estudiando.
La posibilidad, sí, los médicos me dieron una posibilidad de que yo pueda volver a caminar. Tal vez no normal como ya cuando uno nacemos, ¿no? Pero sí tengo la posibilidad de volver a caminar. Pero la operación no se puede hacer acá en Perú. Los médicos me dieron una posibilidad de que yo pueda viajar a Cuba. Y ahí es donde me pueden realizar una operación donde yo pueda volver a caminar. Pero como no tengo esa posibilidad, ese dinero para yo salir, pues hasta hoy en día me es imposible salir a Cuba. A las personas que estén como yo, que están privadas, es decir, ¿no? Que no salen de su casa por la misma discapacidad que tienen, tener más fuerza, valor, ¿no? Sé que yo no tuve valor en ese momento, no, mi vida se truncó, mi sueño se acabó, o mi ganas de yo seguir, de ser un profesional, de ser una persona que quería progresar en la música, que yo más que a mí me gusta bastante, se me vino abajo todo, pero he hecho mal, pensando ahora es que he hecho mal porque he truncado mi vida y no he avanzado. Porque mucho vale que la sociedad nos apoye, que la sociedad nos dé hacer cumplir lo que nosotros deseamos o tener para poder deslizarnos, porque muchos no tenemos para poder nosotros deslizarnos tranquilamente en las ciudades, en las calles, y eso también a veces nos priva de bastante de lo que podemos hacer. La discapacidad no impide que yo pueda realizar mis sueños. Creo que uno mismo nos privamos de eso, ¿no? Uno mismo, cuando no tenemos esa fuerza, aunque la familia a veces te ayuda, porque en sí mi familia de mí me decía, pero yo, en mi persona, que no podía yo, mi cabeza de mí estaba así, ¿no? Ahora mi sueño más grande es que yo estoy ahora realizando tener mi propio negocio, valerme por mí misma y así también poder apoyar a mi padre. Quiero darle a él lo que yo no pude darle cuando estuve sano, pero ahora quiero hacerlo. Y por él es que estoy luchando, haciendo mi propio negocio, gracias a lo que he aprendido también lo que es en el taller de Renacer.